Bueno, buenas tardes a todos. Ya pasamos a la última mesa. Esto lo que vamos a intentar hacer es una mesa de debate con el último tema. Ay, he cogido una cosa. Bueno, pues esto, vamos a la última mesa y a ver todo esto que hemos aprendido durante todo el día y parte de la tarde, cómo lo aplicamos a la docencia. Nosotros aquí somos docentes, como médicos también va impregnado en nuestra profesión la docencia, y a ver cómo les vamos a enseñar a nuestros residentes, o van a ser ellos que nos van a enseñar a nosotros, o bueno, este tema va a salir de debate. Entonces, tenemos la suerte de tener a dos compañeros expertos, los dos son grandes docentes, pero cada uno tiene unas áreas determinadas. El caso de la doctora Esther Méndez, ella es anestesióloga del Hospital Universitario de Sceus. Ella Bellvitge. Ella trabaja habitualmente en las áreas de cirugía cardíaca, vascular y torácica, pero sobre todo está muy interesada en todo lo que es el mundo digital. Hizo un máster en su momento, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Innovación y Transformación Digital de la SEDAR desde hace más de 5 años, y también es miembro del Comité de Innovación del Hospital de Bellvitge y es líder de la web app también de meu quiròfan, y bueno, ha hecho muchas cosas en este campo. Y respecto al doctor Xavi Sala, creo que no necesita presentación. Todos lo conocemos, es doctor en anestesiología, es jefe de sección de anestesia del Hospital Clínic de Barcelona. Él evidentemente está muy implicado en la docencia, como sabéis también es profesor asociado de anatomía y embriología de la Facultad de Medicina. Y sobre todo es un gran experto como profesor de renombre a nivel tanto nacional como internacional en anestesia regional y coguiada. Cualquier curso o máster que haya en nacional o internacional de este tema, seguro que estará él, seguro. Y aparte, pues como ha sido en los últimos 4 años nuestro presidente de la Sociedad Catalana de Anestesia. Bueno, podría decir muchas más cosas, pero bueno, vamos a hacer un poquito de debate sobre cómo tenemos que enfocar la docencia con nuestros residentes y cómo tienen que aprender a trabajar con la IA. Es decir, aprenden medicina y luego trabajan con la IA, aprenden directamente con la IA, los tutores tienen que empezar a aprender ellos primero para poder enseñar a los residentes. Bueno, es un debate que queríamos hacer un poco de pro-contra, pero bueno, creo que el debate dará un poquito para todo. Si quieres empezar, Esther. Vale. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Creo que las herramientas de IA nos pueden ayudar mucho, o sea, que vengamos nosotros después de las charlas últimas que hemos tenido, también en este sentido nos lo deja bastante claro, que pueden ser útiles tanto a nivel de docencia, a nivel de investigación, con toda esta búsqueda bibliográfica, y después también a nivel asistencial. A nivel asistencial creo que es un poco la última fase en la que vamos a ver toda esta implementación. Creo que primero hay que hacerlo a nivel de investigación y la parte de implementación en los hospitales, el que todos estos algoritmos, estas IAs, ¿no? Proyectos como INANE, que lleguemos a tenerlos dentro del hospital y que se comercialicen y que diferentes hospitales los puedan utilizar. Esto va a tardar, por mucho que ahora estamos hablando muchísimo de estos temas. El otro día estaba en una charla que decía que habían unos 200 algoritmos en Europa aprobados por la FDA, pero en realidad se están aplicando un 2, un 3%. O sea que estos algoritmos todavía no han llegado a nuestros hospitales, que es, me lo acerco un poco, ¿no? Entonces, bueno, después de un poquito esta introducción, también queríamos que vosotros participaseis, porque creo que es importante entre todos el opinar, ¿no?, sobre qué tenemos que hacer también dentro de los hospitales con los residentes, ¿no? Y planteábamos una pregunta, ¿no?, que sería: ¿estamos formando anestesiólogos que sepan medicina o anestesiólogos que sepan trabajar con sistemas inteligentes, ¿no? Hemos visto que hay todos estos riesgos de alucinaciones y estas alucinaciones tenemos que detectarlas de una forma adecuada y
también enviar mucho este mensaje de que todo y que los residentes en muchas ocasiones son los primeros que tú le preguntas a cualquier residente cuántos LLMs, cuántas apps de IA generativa de las que nos han explicado tienen en su móvil, y todos tienen 4 o 5, o sea, todos los residentes tienen Open Evidence en su móvil, muchos de ellos tienen Consensus, Notebook LM por supuesto, y todo esto lo vamos a ir aprendiendo también nosotros de ellos. Pero lo que sí que creo que tenemos nosotros como adjuntos y como ya expertos con los años, la responsabilidad es de transmitir los riesgos de toda esta información, que toda esta información se tiene que revisar, que necesitamos este acompañamiento de este criterio clínico, porque la responsabilidad última de todas las actuaciones que hagamos en los quirófanos, en las unidades de críticos y en el dolor, va a ser única y exclusivamente nuestra. Se planteaba el debate al inicio de la ética y todo esto, y de esta responsabilidad posible mixta que llegará en un futuro. Bueno, llegará en un futuro, pero a día de hoy la responsabilidad es solo nuestra, y creo que este mensaje también lo tenemos que dejar muy claro a los residentes. No sé. ¿De este brainstorming? Sí, has empezado con un brainstorming. A ver, yo en primer lugar agradecer la invitación a participar en este evento. Creo que la temática es espectacular, especialmente para mí, que desconozco absolutamente el 99,9%, no el 2% que utilizo, no utilizo prácticamente nada de este conocimiento, pero evidentemente la idea es que o entramos, porque ya no es, cuando hemos llegado aquí es porque ya está introducido y el sistema está mucho más avanzado. Por lo tanto, cuando hablamos de un aspecto muy importante, que es la docencia, estamos hablando de los inicios, de la generación de un nuevo cerebro que se llamará anestesiólogo. Y es lo mismo que podemos decir cuando un niño empieza a hablar o cuando un niño empieza a andar o a hacer cosas. Por lo tanto, hemos de analizar la fase del aprendizaje y qué es lo que realmente necesita para ser una persona en un futuro hábil en el entorno profesional que le corresponda. Por lo tanto, hemos utilizado muchas herramientas. Yo estaba haciendo muchos apuntes de pequeñas notas que me llamaban la atención en cada una de las charlas, porque aquello que decidimos hoy no lo vemos hoy, lo vemos en 10, 15 años, quizás antes eran 15, 20 años, a lo mejor ahora son 7, 10 años. Por lo tanto, todas las decisiones de hoy no nos debemos arrepentir dentro de 7 o 10 años. Y utilizaría un ejemplo muy simple, que es que cuando empezó Internet, y eso es los años 80, muchas escuelas de parvularios empezaron a utilizar ordenadores para sus niños. Y pocos años después, especialmente aquellos que los habían diseñado, los de Silicon Valley y tal, quitaron los ordenadores de los niños y dijeron que esto fue una aberración pensarla. Por lo tanto, lo que hemos de generar, y han salido muchas veces en las distintas charlas, es el concepto de capacidad crítica. Y este es un análisis que hoy, con las herramientas, lo podemos aplicar porque no las hemos tenido. El problema es si el futuro, en 10 años, van a tener esta capacidad de análisis crítico. Y para mí este es el punto importante. No sé qué piensa la audiencia, yo creo que debe participar más la audiencia. ¿Alguien quiere comentar sobre el tema? Hola, así. Bueno, yo he sido tutora de residentes varios años y me gusta muchísimo la anestesia regional. Entonces, yo pregunto, ahora hay unos ecógrafos que están súper bien porque tú buscas la ventana adecuada y ya te dice los nervios que son y dónde has de pinchar. Y bueno, muy bien. Quizás esto yo veo que puede servir si un día en una urgencia no sabes demasiado y bueno, te puede solucionar el tema, no lo sé, pregunto, ¿eh? Pero claro, yo aprendí, o los de mi generación aprendimos toda la anatomía, íbamos a los cursos del doctor Savisala con cadáveres, sabemos recorrer todos los nervios de arriba abajo y además que me encanta y a muchos nos encanta esto. Entonces,
¿Esto cómo lo hemos de hacer ahora? O sea, ¿el residente tiene que aprender la ventana y allí pinchar o hemos de seguir haciendo que conozcan, obligándoles a que conozcan toda la anatomía con el esfuerzo que esto representa y el tiempo de dedicación? ¿Cómo lo veis esto? Bueno, por indirectas, directas, me toca a mí. Yo creo que debemos de ir a un mixto, porque las herramientas que utilizan inteligencia artificial para identificar las estructuras anatómicas se equivocan, y se equivocan mucho más de los que nos pensamos hoy. Quizás no dentro de 5 años, porque es un problema de entrenamiento. Pero independientemente, yo las preguntas las haría al revés. O sea, tú me has preguntado a mí, pues yo ahora pregunto hacia aquí. ¿Cuántos ven en un bloqueo axilar el nervio radial? Y la respuesta es que el experto no lo ve, no lo identifica, sabe dónde está, pero no lo ve en detalle. Por lo tanto, la inteligencia artificial no te lo va a encontrar. Te lo va a aproximar, que es lo que está haciendo hoy el sistema en nervios que se ven muy bien. Te aproxima por dónde se localiza. Por lo tanto, el gran experto, y esto es una de las charlas que había, o dentro de las charlas ha salido, es la persona que ha tenido que crecer en el desarrollo. Y este acaba siendo un experto. Pero esto implica que tiene una elevada experiencia. Entonces la pregunta es, ¿hoy la formación de los residentes conseguirá la experiencia suficiente para ser experto? ¿O va a ser lo que hace 20 o 30 años decíamos que era una persona que se dedicaba a identificar muy bien aquellos documentos que tenían un impacto elevado y por tanto era mejor conocedor porque era un documentalista? Un documentalista hoy son estos programas. Te hacen la documentación de toda la información que no se puede leer. Por lo tanto, todo va evolucionando, pero la definición es, ¿vamos a tener expertos en los próximos años en cada una de las áreas de nuestro conocimiento? ¿O vamos a tener personas que utilicen mejor o peor instrumentos que nos ayudarán a parecer expertos? No sé si te he respondido. Bueno, yo un poco ligado también con este tema que planteas, justamente revisando bibliografía para este debate, me encontré con un artículo del New England Journal del 2025 que te habla de varios conceptos que ya, no sé si habéis oído hablar del de-skilling, ¿no? El de-skilling es como el ir perdiendo ciertas habilidades que tenías, como por ejemplo redactar un mail. O sea, el de-skilling se aplica a cualquier habilidad que tú antes hicieses de forma automática bastante ágil, pero que ahora con las inteligencias artificiales generativas cada vez dejas de hacer más. Y yo, por ejemplo, soy una usuaria diaria de ChatGPT y Gemini y todas las que han salido hoy aquí, y me noto que a la hora de redactar mails veo que hace tan bien esta tarea ChatGPT que ya he aprendido tanto a cómo promptear, cómo ir iterando y sabe tanto de esta personalización, ¿no? Que hablaban, que es muy importante en la parte de personalización, configurar las cosas tal y como tú las quieres. Pues que cierta habilidad, o sea, es que tengo que responder un mail rápido y ya, si no lo tengo ChatGPT, es como que noto que me cuesta, ¿no? Entonces, esto es un problema y esto se llama de-skilling, que es el perder estas ciertas capacidades. ¿Qué pasa con los residentes? Que podemos tener el never skilling, que es el que nunca han aprendido, que es como lo que comentábamos antes comiendo, ¿no? El ejemplo, este paralelismo que podemos tener con la anestesiología, con pinchar con ecógrafo, no pinchar con ecógrafo, con pinchar con neuroestimulador y no pinchar con neuroestimulador. Never skilling es que como no tengas eso, no vas a saber hacerlo. ¿Vale? Y esto puede preocupar en según qué momentos, porque decíamos, vale, si el GOT estándar es hacerlo con ecógrafo, pero un día puede ser que estés en un área que no tengas el ecógrafo, que el ecógrafo no funcione en ese momento, la batería no vaya y que el paciente tú quieras ponerle una vía central, un introductor de forma emergente y que no tengas ecógrafo en ese momento y no puedas pedirlo a la 4ª planta para que te lo bajen porque el paciente necesita volumen rápido ya, ¿no? Entonces,
Entonces, yo creo que aquí podemos llegar a tener un problema y pienso que es importante compaginar estos dos mundos que convergen en los residentes. Y después el tercero es el mis-skilling, que es el aprender mal por culpa de la IA. Porque este mismo ejemplo que decías tú, ¿qué pasa si, por lo que sea, eso te indica que es la arteria y es la vena, o es la vena y es la arteria, ¿no? ¿Qué pasa si tú has aprendido mal porque has ido a Consensus, a Open Evidence, le has hecho una pregunta sobre un paciente, tengo que poner tranexámico o no, y no le has explicado que es que tuvo un TEP antes de ayer, igual no tenemos que poner tranexámico hoy, ¿no? Pero eso no se lo has dicho. Entonces, aquí puede ser que la IA nos haga actuar de forma incorrecta. Con lo cual, estos tres conceptos creo que sí que son importantes nosotros conocerlos a la hora, sobre todo en hospitales universitarios y docentes, para transmitir esta información también de una forma ordenada para que los residentes entiendan también las complicaciones, que no todo es, bueno, me lo ha dicho Open Evidence, debe ser así, ¿no? Sí. ¿Qué opináis? No sé si queréis opinar algo más. Yo más que casi pregunta voy a hacer como un comentario. Sí. Yo creo que todos estos que estás diciendo es un empobrecimiento al final del conocimiento, ¿no? Esto nos ha venido a enriquecer nuestra labor, nuestro día a día, pero yo creo que en el fondo, si rascamos un poco, estamos perdiendo un poco el origen, ¿no?, de la medicina. Tenemos que hacer un cambio de paradigma, es decir, ya pues la clínica no será auscultar, sino hacer un ecógrafo para ver un edema agudo de pulmón, por ejemplo. Entonces, yo creo que en ese equilibrio que dice Xavi que hay que buscar va a ser complicado, porque estas herramientas son apabullantes y yo creo que van a, como una apasionadora, van a pasar por nosotros en una población que nosotros somos ya más de la enseñanza clásica. Vamos a perder la capacidad de estar al día, y la gente joven que estará al día va a perder quizás ese aprendizaje que yo creo que al final en sí es un empobrecimiento intelectual de la medicina en sí, ¿no? No sé si estoy equivocada. Yo comparto tu criterio, y de hecho en las segundas, creo que ha sido la segunda charla, ha habido un ejemplo que es el coche autónomo. Pero que el coche autónomo, si sabéis, yo no tengo ningún coche autónomo, porque coherente con mi comentario anterior, pero si tienes que colocar la mano en el volante, porque si no, se te para el coche. Eso es lo que dicen, se aparca solito y te aparca y te dice, señores, tú tienes que estar porque tú eres el responsable final. Y el comentario ha dicho, si el coche se sale de la línea, tienes que coger el volante y colocarla otra vez dentro de la línea. La pregunta es, ¿lo sabrán hacer? ¿Colocarse dentro de la línea? Y la respuesta es que no sabrán hacerlo. Pero esto es la evolución. De hecho, una persona que se dedica precisamente, o me contaron, es la historia de un arquitecto que se dedica a la movilización de grandes ciudades, decía, el gran problema es la convivencia del ser humano con el coche autónomo. Cuando sean todos autónomos, no habrá problemas. El problema es que un humano, hoy podríamos decir que Trump esté por San Francisco con su coche, porque es capaz de chocar voluntariamente con cualquier entorno. Pues el ser humano es el que no es controlable, pero la inteligencia artificial es muy controlable, porque se basa en normas y reglas, y por lo tanto, cuando todo sea inteligencia humana, perderemos este concepto de la crítica, que creo que es lo que deberíamos enseñar. Deberíamos enseñar crítica, no enseñar cómo hacer las cosas, sino cómo hacerlas distintas. Y esto para mí es el concepto que estamos hablando, que es docencia, es de formar a personas con espíritu crítico. Creo que es la base de soportar este cambio que nos viene, porque si no, va a ser exactamente así. No vamos a decidir nada teniendo la responsabilidad, porque otra de las charlas que ha comentado ha hecho algo tan interesante como decir la palabra, la IA genera recomendaciones, no te genera decisiones. La decisión es tuya y la validación es tuya. Esto significa que legalmente no va a ser responsable,
pero en el fondo tú has decidido lo que ha decidido la IA. Por lo tanto, aquí la palabra es muy importante. Si necesita recomendar, eso lo hace mucha gente. Mira, yo te diría que hagas eso ya, pero he puesto aquí Milei en Argentina. He comprado estas monedas y ahora resulta que me han estafado. Lo has hecho tú, a mí no, a mí qué me cuentas. Yo dije que sería una buena idea, ¿no? O sea, no tiene ninguna responsabilidad, pero has creído alguna cosa que no era del todo cierta. No sé si estamos en la línea. Bueno, lo que está claro es que los tutores y los que nos dedicamos a docencia hemos de cambiar un poco o hemos de implementar unas nuevas líneas de formación, porque esto está ahí. No podemos decir, bueno, yo soy de otra generación y a mí esto ya no me pilla. No, tú estás trabajando, estás en docencia, estás aprendiendo, ellos son los anestesiólogos del futuro, quiero que sean los mejores y, entre otras cosas, han de ser críticos, pero si trabajamos con inteligencia artificial, pues hemos de aprender a explicarse los riesgos del de-skilling, hemos de aprender a explicarles, por tanto también nos habremos de formar nosotros, cómo hemos de hacer los prompts, etcétera. O sea, es todo un área que nos tocará también nosotros aprender, porque la parte crítica la aprenderán de nosotros. Si queréis... Ahora Marta. Es este tema que a mí me gusta, Ignacio Alcalá, que os invito a que lo sigáis en YouTube, tiene Red Sanitaria, yo trabajo con él también en el curso de formación que tenemos juntos de IATEC, y habla mucho de la figura del médico elevado gracias a la IA. Pero este médico elevado seguramente seremos casi todos los que estemos en esta sala, porque ya tenemos esta experiencia previa. Pero médico elevado en un residente, creo que ahí patina el concepto, porque necesitas ese poder crítico de decir, vale, esto sí me lo quedo, esto no me lo quedo. Y esto con los residentes es muy difícil conseguirlo si no se hace una formación muy crítica con todas estas herramientas. Bueno, no sé si escucha. Sí, Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, gracias a la doctora Bouliard por dejarme participar. Tenía muchas ganas de hablar. Entonces, yo, como residente, yo creo que nosotros tenemos dos retos aquí. Uno es aprender de la forma que aprendisteis vosotros, es decir, con la clínica y con la anatomía sabiéndola toda muy bien. Y luego también el reto de poder aplicar todo este conocimiento a la inteligencia artificial o a los métodos que nos han enseñado hoy de aprendizaje. Y como reto que tenéis vosotros, yo creo los docentes, en su momento ya tuvisteis el reto de aprender la medicina, como he dicho antes, ¿no? Que clínicamente, con libros, con anatomía y sabiéndolo todo muy bien. Y hoy tenéis esta posibilidad de aprender estas nuevas técnicas que hay hoy en día para mejorar nuestra enseñanza, que muchas veces puedo entender que cuando estáis ya en vuestra etapa senior, ¿no? Ya no digo acabando la etapa, acabando la etapa de trabajo. Vale, Salva, ya ho he entès. Vale, pues cuando os vais a jubilar ya, que estáis pensando, ¿para qué voy a aprender yo ahora esto? Si ya estoy acabando, por lo que me queda, pues no vale la pena que lo haga, ¿no? Entonces tenéis este reto. Nosotros tenemos dos retos, que es estudiar como lo hacíais vosotros y estudiar con lo nuevo, y vosotros tenéis el reto de aprender lo nuevo para enseñaros mejor a nosotros. Muy bien resumido, ¿eh? Palabra de residente. Marta, ¿volías decir alguna cosa? Bueno, no, que estoy muy de acuerdo con el debate este de cómo aprenden ahora. Yo aún, bueno, con la doctora Méndez compartimos residencia también y es verdad que aún aprendimos a pinchar sin eco, ¿no? Al principio. Pero yo creo que hay que ver, ¿no? Todas las ventajas también de la inteligencia artificial, y es que no nos engañemos, pero la medicina se sigue hoy en día basando en la evidencia y al final esto, nos guste o no, llevamos una mochila de responsabilidad de demostrar y de
publicar y de investigar qué funciona y qué no funciona. Y bueno, muchos de los que están aquí seguro que habéis escrito alguna vez un artículo, ¿no? Lo que cuesta revisar, lo que cuesta recoger datos, lo que cuesta que publiquen, ¿no? Y luego ves cosas publicadas y dices, jolín, pues ¿no? Increíble este estudio, pero otros, ¿no? Que dirías que los pondrías incluso en duda. Ostras, yo creo que la IA aquí es donde nos tiene que echar un cable, porque nosotros somos asistenciales, y más aquí en este país, ¿no? Que desbordamos el día a día, y la investigación tiene que darnos ahí un empujón, porque el Big Data, ¿no? Nos tendría que ayudar aquí y juntar todos los datos. Cada día se tiran a la basura un montón de datos que nos podrían resolver muchas dudas, incluso cambiar algoritmos. Estamos haciendo, o sea, cambiar, ¿no? Unas guías clínicas. Esto antes era, ¿no? Prohibido, corticoides en no sé qué, la sepsis, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Cambiar indicaciones? Pues ostras, esto ha tardado años y años en investigar, pues las Ns muchas veces, ¿no? Son muy altas, pero otras veces no, y aquí la IA debería jugar un papel, yo creo. Y jolín, ¿cuántos residentes han empezado de R1 un estudio y de R4 no lo han acabado, ¿no? Pues por las dificultades, ¿no? En recoger datos o en... Pues yo creo que aquí sí que deberíamos apretarlos en el buen sentido de decir, jolín, pues si la IA nos ayuda, ¿no? Con todas estas... bueno, grandes, recopilar información a que hagan esto también, porque nos seguimos basando en la evidencia, y la evidencia es, bueno, fase 1, bueno, ensayos clínicos. Bueno, no sé. Yo creo que el método científico y que nos basamos a la hora de aplicar ¿no? medicina a nuestros pacientes siempre va a seguir basándose en la evidencia. Y creo que en la recogida de datos es donde veo yo que todavía podemos tener un poco de problema por todo lo que ha salido de dato estructurado, de que sea interoperable y que tengas datos de diferentes monitores. Todo esto es complicado a día de hoy aplicarlo, pero en la fase que sí que recomiendo a partir del día ya, a partir de mañana, es en todo lo que es el proceso de escritura de un artículo. Una vez tienes una buena base de datos, todo esto se agiliza de forma tremenda. No ha salido en las charlas este tema, pero por ejemplo dentro de ChatGPT, una cosa que he utilizado yo a la hora de escribir artículos y que me ha funcionado muy bien es lo de crear proyectos. Tú te creas un proyecto en el que le das unas instrucciones, o sea, en la parte izquierda de la pantalla tenéis los GPTs personalizados y luego tenéis este apartado de proyectos. Tú ahí pones el borrador de tu artículo que hayas hecho o un poco el concepto. Puedes poner bibliografía, puedes poner tu base de datos y puedes escribir, ayudado luego de unos GPTs personalizados, como pueden ser los de Juan Mora, que también os invito a que os quedéis con el nombre y que busquéis sus GPTs personalizados, que te van a ayudar a hacer bien la pregunta científica que tienes que hacer, a ver si tiene sentido o no tiene sentido, desde fases iniciales antes de la base de datos, ¿eh? Y después, si ya lo tienes todo ok, hacer esta escritura. Yo he hecho ya escritura apoyada con la IA. No quiere decir que la IA me lo haga, porque yo tengo que ir viendo lo que tiene sentido, lo que no, y tengo que ir cambiando las instrucciones que le voy dando en cada momento. Pero los proyectos de ChatGPT te pueden ayudar mucho, mucho a ahorrarte tiempo. Y luego la cosa que a mí me resulta más pesada, ya se ha ido la doctora Colomina, es el cambio de revistas. Cuando te lo rechaza una revista, ahora cámbialo todo del inglés americano al europeo, cambia anaemia por anemia, ahora la bibliografía con 3, con 5, con no sé cuánto, toda la gestión con Zotero, todo esto es muy pesado cuando lo has hecho a la forma antigua, y cuando aprendes a hacerlo con la nueva, el hacer el cambio, antes a mí me suponía igual 1 mes y medio, 2 meses el ir a otra revista, y ahora lo hago en un día, hago el cambio de todo el artículo y a otra revista. Ahí ayuda muchísimo y os invito a probarlo. Sí. Yo haría una pregunta. Primero es, ¿cuántos de ustedes han escrito un artículo y han publicado un artículo de cualquier tipo? Seguro que muchos de ustedes. Uno de los comentarios que ha salido es la importancia de los datos y la validez intrínseca de los datos.
Y no voy a pedir que hagáis ninguna explicación, pero cada uno de ustedes que analice dentro de su artículo aquello que ha escrito, si aquellos datos estaban bien recogidos. Y esta es la gran pregunta. O sea, la IA saca aquello que está bien hecho, de forma bien hecha, pero aquello que no está correctamente hecho, inventa cosas. Y cuando algo se introduce, como es la IA en este entorno o en todos los entornos, se genera mucha publicación. Y si ha empezado de forma errónea, la gran introducción de datos genera mentiras que cuestan mucho de eliminar. Por lo tanto, vuelvo al concepto crítico y hagan ustedes crítica de cada uno de sus artículos, porque es la única manera de generar evidencias reales. Y la segunda es que las cosas evolucionan porque la gente es crítica, porque si hay evidencia y nos movemos dentro de la evidencia, nunca saldremos de aquella evidencia y por tanto no progresaremos. Por tanto, únicamente la gente que se salta un poco las reglas de la evidencia en base a conocimiento y a sentido crítico es aquello que hace avanzar las cosas. Y no debemos utilizar, como sucede en medicina, las guerras y las atrocidades para generar evidencias o nuevos instrumentos que desarrollan el futuro de la medicina para el bien. Antes se han utilizado por el mal. Y eso puede ser en la ecografía, que salió para detectar submarinos, no para otra cosa. Y así en muchas otras cosas que han sucedido. Hemos hablado de volemias, pues el control de las volemias o el análisis de la supervivencia con grandes volemias han sido los nazis con los propios judíos. Por lo tanto, hemos de pensar en que la evidencia de hoy es la mentira del mañana, y esta no es una frase mía, sino es una frase de un pensador, de un filósofo. Por lo tanto, seamos críticos para mejorar nuestro futuro, porque si no nos quedaremos con aquellas mentiras que nos van a proponer. Y el ejemplo es muy simple, y también ha salido con lo del SIC, el DeepSeek y el de aquí. ¿Nosotros qué pensamos de la guerra de Ucrania? Creo que el 95% estaremos de acuerdo en quiénes son los buenos y los malos. Vayamos a Rusia y preguntémoslo. Seguro que será al revés. Por lo tanto, la información que tenemos es absolutamente sesgada. Absolutamente. O la nuestra, o la suya, o las dos, que es lo más probable. Bueno, yo quería hacer un apunte. La semana pasada estuvimos en una jornada de formación sanitaria de los médicos residentes y se habló del tema de la formación tecnológica. Y bueno, pues ya teníamos cerradas las guías formativas, pero yo pensaba, ostras, pues realmente dentro de lo que es la formación científica, la formación asistencial, habrá que empezar a incluir la formación tecnológica. Es decir, si cojo el reto de mis residentes, de que nos hemos de formar los tutores y docentes en tecnología, porque realmente formará parte de nuestro plan docente. Es decir, no solamente aprender todos estos recursos y estas EINAs, ¿no? Para el pre, el intra y el posoperatorio, sino también para la formación de nuestros residentes. Así que sí, cojo el reto y acepto el reto de los residentes de que nos formemos, igual que ellos tienen dos. Y bueno, aprovecho para decirles que después de todo lo que hemos oído hoy aquí, como no publiquen, los mato. Bueno, lo que está claro es que el anestesiólogo del futuro no compite con la IA, sino que trabaja con ella, ¿no? Y esto lo hemos de tener todos claro y a partir de ahí pues crear todo lo que es la formación, las competencias, etcétera. Yo quería un punto, que ya los avenidos ya les comenté, que son lo que se llaman las soft skills, que son las competencias humanas, ¿no? Cuando estamos todo el día hablando con máquinas, en el fondo todos son instrumentos, todos son máquinas, nos ayudan mucho, pero nos ayudan mucho para la parte tecnológica. Pero nuestra profesión es una profesión humana. Y hablar con el paciente quiere hablar con nosotros, no siempre quiere hablar con una máquina. Pero es que incluso nosotros, cuando estamos trabajando, no hemos de trabajar todo el día con las máquinas y los móviles, trabajamos con compañeros. Por tanto, hemos de saber también pues, trabajar en equipo, hemos de saber tener empatía, hemos de saber comunicarnos. Y la verdad es que la IA, en este campo, sí que es cierto que donde ha ganado mucho terreno es en la simulación. Podemos crear las áreas necesarias que queden perfectas para poder aprender cómo hay que comunicar, cómo hay que tener empatía,
Pero luego viene la hora de la verdad, es decir, cuando tú estás delante del paciente, tú lo aprendes y nos lo pueden aprender perfecto y se aprende mucho mejor que antes con todo el sistema de simulación, pero hemos de acostumbrarnos, yo creo que es importante, a todo lo que es la comunicación no verbal. Y esta comunicación es muy importante cuando tenemos los pacientes delante. Y estamos tan acostumbrados a tanta tecnología que a mí me da un poco de pena que se está perdiendo esta comunicación no verbal. No sé qué pensáis en esto. Bueno, en este sentido, respecto al tema de simulación, con un compañero, Jordi Castillo, que es un enfermero muy experto en temas de simulación, me estuvo enseñando un día en quirófano una herramienta que justamente trabajaba todo esto de la soft skilling, con que tú podías hablar con la IA, que era un paciente, ¿vale? Entonces el paciente te explicaba pues un caso desde una consulta preoperatoria hasta un momento mucho más crítico, o como dar malas noticias, que aquí las soft skilling también son muy importantes, ¿no? Está súper bien porque se creaba una comunicación. Tú, igual que puedes conversar con ChatGPT, no solo escribir, también le puedes hablar, pues se crea como esta conversación y después te hace un debriefing de todo lo que se ha hablado, pero con el nivel humano, no con si he puesto la adrenalina y la amiodarona o no, sino con esta parte humana. Te hace un debriefing de esta comunicación que tú has tenido con el paciente, con los familiares del paciente, si había sido correcta o no. Con lo cual, en esto creo que hay ciertas herramientas que, bien usadas en simulación, también nos pueden ayudar a hacer esto de una forma mucho más efectiva y humanizada, que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Toda la palabra humanización, que está tan de moda ahora, yo no sé si ha salido como para un poco equilibrar todo lo de las nuevas tecnologías, ¿no? El despersonalizar, claro. Y por eso se ha puesto más de moda, pero realmente no lo tenemos que olvidar, que es muy importante. Sí, es que vuelve a ser un poco cambio de evolución social. Y hoy los jóvenes en general, evidentemente, tienen esta relación humana muy distinta de la que tenemos la gente más adulta. O más adulta, no adulta, o gente que tiene familia, que trabaja en un entorno social distinto, que tenemos otros periodos de vida. Y esto llama mucho la atención, porque una de las cosas que generan es la llegada de los conflictos. Y parece que en las relaciones humanas no debe haber conflictos. Yo creo que es totalmente lo contrario. Hay que formarse con el conflicto y aprender del conflicto. Y estos soft skills es bueno, que cuidado, que no tienes que decir según qué palabras, que sea tal, porque la humanización, si es que esta es la palabra adecuada, yo creo que es el respeto al siguiente y tal, pues evidentemente hay que tenerlo, pero tenemos que trabajar con la idea de que la educación no es jugad y iréis aprendiendo, es una serie de reglas. Entonces yo creo que no sé, hacia o cómo se está aprendiendo ahora o cómo se debe aprender o si no debemos ser un poco más exigentes y no generar castigos, pero sí de alguna manera decir, cuidado que no vas bien y esto no es, ¿no? Y te respeto completamente, pero estás absolutamente equivocado, o cambias o no tiene. O sea, el buscar o el arreglar conflictos creo que es una cosa que debemos aprender y no debemos de esconderlos, que muchas veces es lo que sucede en las relaciones humanas. Entonces, evidentemente, en los lugares como quirófanos, que se trabaja mucho en equipo, generan muchas ocasiones conflictos de relación y, bueno, hay que trabajarlos, que no es lo mismo que atenuarlos o que no exijan, o que no existan, ¿eh? No sé si me entendéis hacia dónde iba. ¿Queréis hacer algún comentario, alguna pregunta? O sea, la IA no te genera conflictos, porque a mí me ha pasado, oye, ¿tú crees que esto es así? Y me dice, oye, pues eso es mentira lo que me estás diciendo. Tienes razón. No. Oye, pues no, si tú pensabas eso, dime que estaba equivocado. No, te da la razón siempre. Y eso tampoco es bueno. La IA es tonta. Según
según el doctor Rey, quizás no estaríamos haciendo la buena pregunta. No. Puede ser. No digo que no. Y en la parte de personalización hay que insistir mucho en que tú te dedicas al ámbito científico y que, por favor, si una cosa no lo sabe, que te diga que no lo sabe. Y en eso también nosotros tenemos que conocer todo este arsenal de opciones que tenemos de LLMs y escoger también aquel que no sea tan adulativo, que no te esté diciendo siempre que tienes la razón, porque hay IAs como Cloud, es más crítica, por ejemplo, en esto, ChatGPT es más complaciente, y todo esto a medida que las vas utilizando vas viendo para según qué temas, que quiero ser cortés, un mail al jefe, pues voy a ChatGPT, que quiero mirar una cosa más pues voy a Cloud. Tú también tienes que ir viendo igual que las imágenes, ¿no? Decíais Nano Banana. Nano Banana ha sido un salto espectacular de las imágenes que nos daba ChatGPT a las que da Nano Banana. Pues oye, nos hemos cambiado todos y hemos salido de DALL-E, que era la IA que había dentro de ChatGPT, y nos hemos ido a Nano Banana. Entonces, a base de utilizarlas, también escogeremos la mejor herramienta para cada cosa, que es un rollo porque hay muchas, pero poco a poco se tienen que ir aprendiendo. Bueno, y probablemente también esto cambio tan rápido que hay es como todos los avances tecnológicos. Primero salen muchos y luego al final el embudo se va haciendo un poco más pequeñito y van quedando los más adecuados, y luego quizás crearemos los propios cada uno para nuestras áreas determinadas. Es posible. Sí. No sé si tenéis algún comentario. Yo he hecho otra anotación que creo que vale la pena. Yo estoy acabando mis anotaciones, no os penséis que tenía muchas. Que es lo del concepto de la protección, de la autoprotección ante la IA. Es decir, no, la IA no va a cambiar los trabajos. Yo creo que eso es mentir. Es absolutamente mentir. Va a cambiar completamente. La otra cosa es que hará otros trabajos y habrá otra manera de pensar, tal. Pero probablemente, y por eso se aplica en preoperatorios, es porque nos quieren quitar del preoperatorio. Y esto significa menos médicos y otras cosas. Hay un concepto económico que dice que los movimientos económicos son muy difíciles de mover de un lado a otro. En sanidad hay mucho dinero. Pero si alguien se acuerda del concepto, que es una ley que es bastante universal, que es la de Pareto, el 80% del gasto en un hospital es personal. Y esto no se ha modificado mucho, pero se ha reducido significativamente. Ahora estamos en el 75, 70, según tipos de hospitales, del coste de personal. Y además, nuestros sueldos se han congelado desde hace más de 25 años, por eso hay tantos problemas. Y esto no va a cambiar demasiado, probablemente pase lo que pase, y lo que va es a cambiar hacia dónde se va a ir ese dinero. Y acuérdense que una parte de ese dinero va a tener que ir a la guerra en los próximos años. Por lo tanto, no sé qué va a pasar con el modelo que está prácticamente quebrado. Pero estamos en el 70% y probablemente los médicos, se han aumentado mucho en los hospitales en los últimos años, se ha reducido proporcionalmente en el coste que representaba en ese momento. Y probablemente lo que habrá son más ingenieros, más informáticos, más matemáticos, más físicos que tienen otro sistema de organización, y probablemente reduciremos el número de médicos. Y eso creo que también es importante a la hora de definir ahora cuál es la necesidad en 10 años de profesionales de nuestros entornos, porque no lo sabemos cómo va a cambiar. Y esto es una predicción, a ver si hablamos con Gambús y el Prediction nos puede predicir algo de eso, cómo va a cambiar para poder equilibrar el sistema de alguna manera. Yo no sería el concepto proteccionista, va a cambiar la forma de trabajar y van a cambiar los profesionales que trabajaremos en sanidad, seguro. Lo que yo no sé es hasta qué punto y en qué momento esto va a suceder de una forma importante. No sé si piensas igual, ¿eh? Bueno, hablan mucho de los cambios de puestos de trabajo. O sea, lo que dicen es que aquellos trabajos que son manuales, que tú tienes que hacer una técnica, cuando se implican esas habilidades manuales, estos trabajos no van a poder ser sustituidos por la IA a corto plazo, a no ser que aparezcan robots, como el robot que ya hay que viene a tu casa, 30.000 euros, y tenéis un robot que te limpia la cocina y que te cocina y te plancha y te todo.
Esto en salud, obviamente, de momento creo que es demasiado futurístico, ¿no? O sea, todos aquellos trabajos que son manuales están bastante asegurados. Y luego los otros trabajos que también dicen que es poco probable que se sustituyan con IAs son todos aquellos que requieren la interacción humana, porque hay diferentes, y lo hemos visto, diferentes herramientas que han salido para hacer sustituciones de según qué procesos, pero no han tenido éxito porque esos procesos requerían el tú verte con esa persona, ese trabajo colaborativo, con lo cual, por mucho que exista la tecnología, no van a aplicarse, no se van a adoptar, porque el contacto humano era necesario, ¿no? En temas comerciales, en según qué temas, ahí no puede participar la IA. No sé si estamos ya fuera de hora, ¿eh? Bueno, pues estamos fuera de hora. Bueno, moltes gràcies a les dos. Ara la doctora Boliana ens farà la clausura.